Listo. Hola, doctor Alejandro, ¿cómo está? Yo estoy encantada de recibirlo aquí hoy en esta entrega del podcast y me consta que va a ser de muchísimo valor para los estudiantes del programa Revalida Dental. Le doy una pequeña introducción a los chicos, pues el doctor Alejandro Alonso estuvo en nuestro primer grupo, el primerito de todos del programa Revalida Dental en el 2014, correcto, doctor, ¿verdad? 2014. Y pues 2015, 2015. 2015, Sí, en el 2015, sí, y fue una sí, 2015. experiencia increíble ese 2015. primer grupo. Sí, yo creo que sí, fue el Sí, 2015. sí, fue a principios de 2015, sí. Y evidentemente, pues el programa evolucionó muchísimo después de ese grupo, pero ese grupo fue como el que me enseñó a mí lo primero, las cosas más importantes que hacían falta. Y pues un saludo, bienvenido, doctor. ¿Cómo está hoy? Muy bien, gracias Gina, gracias por tenerme aquí en tu podcast y ojalá y la información que uno pueda proveer sea de ayuda para las personas que planifican hacer el cambio, trabajar aquí en Estados Unidos y pasar por el proceso de la reválida. Y justamente su historia, yo lo invité porque su historia siempre me llamó mucho la atención y es un buen ejemplo de la realidad, porque muchos de mis alumnos entran al programa y piensan que va a ser un camino muy recto, muy lineal, y este camino no siempre es tan recto y tan lineal, ¿verdad? Ujú. Cuéntenos un poquito de su experiencia. Yo sé que fuiste higienista primero en Estados Unidos, ¿no? Si no mal Sí, recuerdo. sí, Cuéntame un sí. poquito cómo llegaste ahí. Sí, yo me mudé a Estados Unidos bastante joven, terminando la secundaria allá en la República Dominicana. Y empecé aquí en Community College, en el Bronx, en Nueva York. Ok, Ahí me gradué de higienista dental a los 20 años y ahí estuve trabajando un buen tiempo en Nueva York. Me casé, nacieron mis hijos. Traté de proseguir con haciendo lo que dicen aquí el bachelor's o la licenciatura en biología para luego entrar a la escuela dental y empecé el programa, lo dejé, empecé, lo dejé, compramos una casita en New Jersey, lo dejé de nuevo y así hasta que me di por vencido y no proseguí por unos 15 años más o menos. o sea que te Y tomó 15 años tomar la decisión de retomar y quizás incluso ya buscar otro camino para lograr ser dentista. efectivamente, sí. Ya en el 2011 volví a la República Dominicana, ahí hice la carrera de odontología y, y me gradué de allá. Bueno, estaba pautado para graduarme en el 2015, por cierto, ese año. Ok, Y alguien me comentó de una profesora que yo era monitor de su materia de endodoncia. Me comentó el programa que Gina Franco estaba empezando en ese año. Y me inscribí, eso fue a principios del 2015, en enero me parece, del 2015. Y sí, ahí tomé el curso, eh, eh, ¿y creo qué que era te de hizo 5 meses. Ujú, sí. venir a Santo Domingo, a República Dominicana, a estudiar odontología en lugar de seguir ese camino inicialmente considerado por ti de estudiar allá en Estados Oh, Unidos? wow. Buena pregunta. De hecho, yo me fui, yo tenía 30 y algo de años, 32, 33 años, cuando me regresé a Dominicana. La idea era quedarme allá para vivir. Ok. Y después de vivir 4 años allá, me di cuenta que el futuro no era muy prometedor en cuestión de la carrera. Se trabaja mucho y la remuneración no es muy buena. Y tenía ya dos muchachos ya que iban a entrar a la universidad, el mayor, dos hijos, mejor dicho, que iban a entrar ya a la universidad y me di cuenta que no iba a ser sostenible. Me Eh, encanta que tú un- digas eso, porque tú no te sí, imaginas, Alejandro, la cantidad de dentistas latinos que me preguntan, pero doctora, ¿y no es más fácil que yo trabaje como higienista allá? Son dentistas latinos que se quieren ir a Estados Unidos y como es un poco cuesta arriba el camino de hacer una rivalidad de 2 años, de estudiar para el board,
dicen, no, yo estudio para el borde higienista mejor y ya soy higienista y con eso yo puedo vivir bien, pero la verdad es que usted está calculando lo que gana un higienista en peso dominicano, con los gastos que usted tiene en este país, y no es lo mismo cuando se muda a ese país, los gastos son en dólares y son paralelos al mercado de allá, de ese país, Claro, y lo que pagan quizás no sea tan rentable cuando ya hay familia, otros exacto, compromisos, otra etapa de vida, ¿no? Y siendo dentista exactamente. tiene un futuro brillante como dentista en Estados Unidos, que por un poquito más de esfuerzo en una etapa inicial Efectivamente. puede vivir bastante mejor. Ahí se lo dejo como Sí, consejo porque es demasiado común esta pregunta. sí, sí, tienes razón. El higienista no gana mal acá relativamente, pero es una carrera muy monótona, muy repetitiva y eso fue lo que me motivó a buscar otro camino, ¿verdad? ¿Y Para por qué ampliar viajar mi... hasta República Dominicana para hacer la carrera? Sí, pues allá es un poquito, como en la mayoría de los países latinoamericanos, un poquito más sencillo entrar a estudiar A dental odontología. school. Ujú. Sí. ¿Y a cuál escuela entraste? ¿Dónde hiciste la carrera aquí? En la Universidad Católica Nordestana, queda en San Francisco de Macorís, en la parte norte Ah, del sí, muy país. buena, muy buena. Y de hecho hay Sí, muchos estudiantes internacionales en esa escuela. exactamente, sí. Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia en la escuela? ¿Tú te sentías cuando te graduaste de la escuela preparado para tomar el examen? ¿O tú sentías que tenías que prepararte adicionalmente? Porque aquí las escuelas son muy buenas, pero es que yo siempre le explico a los estudiantes que es que no es que las escuelas latinas son malas, a mí me parece que hay muy buen nivel de odontología a nivel general en las escuelas Ujú, latinas, pero estamos enfrentándonos a un examen que está amañado al sistema americano, que casi no hacen exactamente, prácticas manuales con pacientes. exacto, Entonces ellos compensan con una profundidad teórica que no es necesaria en Latinoamérica y que realmente ni siquiera son cosas que uno necesariamente utiliza en la práctica del día a día dental, pero llenan a nivel teórico porque no pueden practicar, hay muchas regulaciones para practicar en la clínica con pacientes. Entonces, exacto. simplemente es cuestión de sistema, pero yo sé que hay algunas escuelas donde también está como la estrella de cada estudiante, ¿no? Sí. Que, qué empeño tú le pones a lo que te enseñan en pregrado, pero me pregunto si tú, al momento de graduarte como estudiante de esa escuela, te sentías como ya estoy ready para tomar el examen o tengo que tomarme un tiempo, dedicarme a estudiar. No, definitivamente, como te comenté, los planes eran quedarme en Dominicana y faltándome un año más o menos para graduarme. mm, la- las, eh, Me empecé a pensar en regresar a Estados Unidos y me puse a repasar un poco lo que era el material de estudio y me di cuenta que tenía muchas lagunas de conocimiento en cuestión de lo que se espera de los exámenes de los National Boards aquí en Estados Unidos. Me di cuenta que tenía muchas lagunas, muchas áreas que tenía que mejorar. Y sí, no, me di cuenta que no estaba preparado para tomar ese examen, para nada. Y ahí fue Y ahí fue desde que tu curso. buscaste Ujú, esa opción y te llegó esa información. Yo me exacto. acuerdo cuando tú llegaste al curso en el 2015 que viajabas, ibas y venías todavía, Sí, trabajando como higienista part-time en Nueva York, si no me exacto. equivoco, ¿verdad? Sí, así mismo, sí, justamente sí. Cuando tenía las vacaciones de la Universidad en Dominicana, regresaba a Nueva York y trabajaba un mes más o menos, un mes y una semana. Y me ayudó mucho con los gastos, porque no estaba trabajando en Dominicana, no tenía ningún tipo de ingreso. Ok, ok. ¿Y cómo tú sientes que el curso, la versión del curso que teníamos en ese momento, cómo te apoyó en el proceso de estudio? Oh, wow, tremendamente. Yo lo digo no solamente porque estás tú frente a mí, ni para hacer sonar bien, escuchar más, ¿sabes? El curso mejor de lo que es, sino que la realidad es que si no hubiera sido por este curso que yo tomé contigo, yo no creo que hubiera pasado el examen, por lo menos no de la primera como lo pasé. ¿Por qué? Porque hubieron muchas áreas del repaso, del review, que pude llenar esas lagunas que te comenté, que sentía que tenía en muchas áreas, bioquímica,
anatomía de cabeza y cuello, eh, en la parte de farmacología, esa parte tenía unas lagunas tremendas que en verdad, si no hubiera sido por el curso y los repasos de los diferentes instructores que tú tenías, hubiera sido imposible para mí pasarlo por lo menos de la primera, Muchos de esos pienso yo. instructores siguen siendo los mismos, algunos de ellos, hoy Sí, día, ok, solo que claro, es bueno puntualizar que en el momento que tú tomaste el MBD Part 1 y 2 por la fecha. exactamente, exacto, Y el curso, el curso actual es para la nueva versión del board, que se fusionaron esos exámenes en un solo, que es el Integrated Board Exam. exacto, Y cambió un poco también, haremos otro podcast para hablar sobre los cambios que hubieron en el sí, examen, pero realmente en ese entonces las clases eran en vivo con los profesores. Imagínense solamente oír la clase una sola vez, no poder revisitar los videos una y otra vez como tienen exactamente, la oportunidad mis estudiantes hoy día. Así exactamente, que realmente, aunque siempre hay un esfuerzo personal que es ineludible de cada estudiante, nosotros somos una herramienta de estudio, más el claro, esfuerzo de sentarse y la disciplina de realmente eh, estudiar y aprenderse el material es de cada cual. Esa responsabilidad sí, es individual, pero las herramientas hoy día ayudan bastante claro, versus el programa en aquella época. O sea que realmente tiene como incluso hasta más mérito todavía el esfuerzo del claro que estudiante sí, en esa época. claro que sí, definitivamente, concurro Y el contigo. curso era los sábados y domingos. Y eran bien Sí, intensivos de 6 y 8 horas, entrenándose también a crear resistencia para el exactamente, examen, que eso era lo que duraba, exacto. 6 y 8 horas, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito cómo fue sacar el tiempo trabajando al mismo tiempo para estudiar. Eso es un reto, ¿no? Sí, como te comentaba, luego que terminé el curso, yo recuerdo que bueno, le faltaban como 3 semanas para terminar, porque el curso terminaba en mayo y yo viajé a Estados Unidos en abril y dije, bueno, pues voy a echar la aventura, como dicen, y me inscribí para tomarlo. Sí, me inscribí a principios de mayo, que creo que era un 5 de mayo, por cierto, me acuerdo porque era la celebración de la fiesta mexicana del 5 de mayo. Y De sí, eso por no me eso me acordaba. recuerdo. Sí, bueno, yo lo tomé ese día y ahí en Manhattan, en Nueva York. El punto es que una vez que terminé, volví a la República, terminé la tesis allá y luego terminé en República Dominicana y me regresé a Nueva York a vivir con mi familia, a inscribir a mis hijos y eso al último año de la high school. El asunto es que conseguí el trabajo que tenía como higienista de nuevo. Duré un año más o menos en eso y trabajaba de 8 a 5. Cuando salía del trabajo, llegaba a mi casa, comía algo, me daba un baño y me tomaba una jarra de café de ese tamaño para poder mantenerme despierto como hasta la medianoche. Wow. Y ahí estudiaba como hasta la medianoche, me dormía y me levantaba a eso de las 3 o 4 de la mañana para volver a repasar como hasta las 6. Y de Sacrificio ahí de volvía, me bañaba, iba al trabajo y así lo hice más o menos por un mes y medio antes de tomar el examen. Eso te Y iba a preguntar, ¿cuánto tiempo duraste en total estudiando para el examen aproximadamente? más o menos, desde que tomé, bueno, no sé si se cuenta el tiempo que duré con el repaso contigo allá. Yo empecé como en enero de ese año. Y, y como te digo, y duré estudiando unos 5 meses bien intensivos, diría yo, hasta mayo que tomé el curso. Ok, cinco Sí, meses bien intensivos. sí. Bien, sí, regularmente eso es lo que se puede Una, tomar, cinco o una, 6 meses. unas 6 horas diarias, diría yo, más o menos. Sí, Exacto. 5 o 6 meses full time o 8 o 9 meses part time, exactamente, cuando exacto. personas no pueden dedicar seis Sí, horas corridas a estudiar. Es lo que regularmente se toma la preparación en Average. exacto, exactamente. Doc, y cuénteme un poquito cómo recibió esa noticia de cuando pasó el examen. ¿Cuánto Mm. tardó desde que tomó el examen a recibir Bueno, ese sí, cargo?
Ajá, cuando tomé la parte uno, como te digo, la tomé el día 5 de mayo y recibí la tarjeta porque era por correo a las 3 semanas justamente. No, y qué te puedo decir. A Estaba que celebrar. saltaba de alegría, sí, porque en verdad uno tiene muchas dudas. Uno piensa siempre que lo peor, lamentablemente, uno piensa, ya reprobé el examen. Y entonces uno piensa no solamente en el tiempo, los Qué gastos buen también. punto. Eso es tan cierto. Cuando uno toma ese examen, como son tantas horas, tú no tienes ni idea al final de cómo te fue. Porque Exacto, ya fueron tantas preguntas, son 500 preguntas, y tú sabes que ya casi ni te acuerdas de las preguntas que salieron. O sea, exactamente, exacto. es muy retador a nivel de agotamiento mental y uno Sí, pues no tiene como ni una sensación de verdad de me fue bien, no exacto, me fue bien, me supe muchas, no me supe muchas. O sea, exacto, la mayoría salen pensando que reprobaron y no necesariamente exacto, sea exacto. así. Esa es solo la sensación de ese día. Exacto. ¿Sabes qué? Una pequeña pausa. Antes de que se me olvide, algo que me ayudó bastante era que, aparte de estudiar y todo, era que me tomaba, trataba de tomar el tiempo que yo me tomaba con cada pregunta, pensando justamente en ese tiempo limitado que uno tiene para el examen. Son 8 horas. No sé si ahorita cuántas horas son. No, Sí, igual. es igual, son 8 horas, pero son Ok. 2 días, es como el part 2. Ah, ok, ok, Como el ok. MBD Part 2, son 2 días, 8 horas el primer día y luego 4 horas el segundo día. Ah, ok, no sabía cómo trabajaba ahorita, pero el asunto es que trataba de no tomarme más que un minuto con cada pregunta, como mucho, porque si no lo hacía así, No daba tiempo. no me daba tiempo, exactamente. Y al final me sobró como hora y media más o menos. Y ahí volví y repasé todas las que había marcado, O que sea que tenía es muy muchas bueno dudas. puntualizar eso, Exacto, que prepararse para este examen no es solamente prepararse en contenido, sino también prepararse en el formato del examen y en la resistencia a durar 8 horas pensando, en la agilidad exacto, mental para leer rápido, razonar rápido, ese pensamiento crítico, ese reading exacto, comprehension. Todo eso son exacto, herramientas que tenemos que desarrollar y que de hecho hoy día sí ya son herramientas y entrenamientos integrados en el programa actual. exactamente, exacto, estoy de acuerdo. Doc, ¿y qué pasó después? ¿Cómo fue ese proceso de buscar un programa en Estados Unidos, de aplicar a él? Ok. Sí, claro, como te comenté, recibí la noticia que había pasado el primer examen en mayo de ese año, del 2015, y ahí, como te digo, terminé la tesis en la República Dominicana durante ese verano y nos regresamos para Nueva York a final de julio de ese año. Ahí empecé a prepararme para la parte 2 porque había más, como te digo, eran dos partes en aquel entonces y había más probabilidad de que te aceptaran en un programa con las dos partes que con uno. Sí, porque Y antes se podía aplicar con uno, pero te daban exacto, hasta un año para pasar el segundo y mantenerte en el programa. exactamente, Y estudiar exactamente. estando en un programa de Estados Sí, Unidos no es igual de fácil. no es para nada, ¿no? Yo de hecho tengo algunas amistades que lo hicieron así y se le hizo bien difícil, un estrés tremendo, Claro. tremendo. Pero nada, y me puse a prepararme para la parte 2 en esos meses de julio, agosto, septiembre, lo tomé a final de septiembre de ese mismo año, o sea, la segunda parte. Ok. Así como te comentaba, trabajando durante el día, durmiéndome tarde y repasando y levantándome temprano, más o menos unos 3 meses, 2 meses y medio más o menos, hasta que lo tomé. Y igual lo pasé recibí la noticia más o menos para esta fecha, para octubre de ese mismo año. ¿Y cuando Y entraste al programa? Creo que, si no mal recuerdo, entraste a Puerto Rico, ¿no? Eh, exactamente, sí. Revalidaste tu título en el programa de 2 años de Advanced Standing de la UPR, ¿no? Exactamente, apliqué a varios programas, de hecho en el CAPI, en el programa centralizado de aplicaciones, apliqué a las que estaban disponibles en ese ciclo. Eran 8, me parece, que habían disponible a Puerto Rico, a Colorado, NYU, Nova ¿Aplicaste en de la inmediato? Florida. De inmediato, sí. Mandé a buscar los documentos porque tenía que esperar la graduación de República Dominicana, que era en Sí, hay septiembre. que tener el título. Exacto. Y una vez que lo recibí, mandé una vez a legalizarlo, mandé todo por FedEx lo más pronto posible, porque en verdad, como te digo, no tenía mucho,
ya yo estaba, como te digo, ya tenía 39 años, ¿no? Sí. No era una persona ya jovencita, ¿sabes? Y me pensaba siempre que entre más tiempo dejaba pasar, más se me complicaba el asunto, ¿verdad? Y la realidad es que entre mayor uno se pone, la capacidad de retención es un poquito menor, es la Y los realidad. Y compromisos financieros son mayores también. exactamente, eso sobre todo, sí. Exacto. Y nada, apliqué ahí esos programas que te comenté, y con la idea de que me aceptaran en alguno, y si no me aceptaban, iba a volver a aplicar en el próximo ciclo, que se abría en febrero. Y así hasta que tuviera el chance de entrar en alguno. Y de hecho, en diciembre me llamaron de Puerto Rico y ahí hice entrevista en enero, sí, del año siguiente, en el 2016. Y luego me aceptaron bueno, me llamaron para dos más en NYU, en Nueva York y en Virginia. Pero ¿Y ya fuiste estaba a los aceptado. dos? Ah, Sí, no te llegaste a entrevistar en persona. no, porque las entrevistas yo me entrevisté en Puerto Rico en ese del 2016 en enero y tomé el bench test, que el examen que tienen ellos para situar a uno, a ver si uno pasa, ¿no? Y me respondieron en marzo. Y ¿Y el para bench test NYU y qué para, tal fue? oh, wow, esa parte bastante estresante también, porque igual uno no está preparado para ese formato. Yo miré unos videos en YouTube y eso, y practiqué un poquito en mi casa. Bench test, para darle contexto al que no sepa, es un examen práctico, pero no en pacientes en vivo, sino en un dentoformo plástico. Y Exacto. básicamente están midiendo un poquito tu destreza manual, sobre todo cuando en las entrevistas están entre dos o tres aplicantes y no saben bien a cuál darle la plaza, pues te hacen dar ese examen práctico como para ver cuál es el más habilidoso. ¿Y qué te pusieron a hacer? ¿Tú recuerdas qué te pusieron a hacer en el dentoformo? Sí, claro. Una preparación de coronas y un par de restauraciones. Restauraciones, creo clase 2 me parece, algo así. Hoy Y día en nuestro una programa entrevista, está claro. incluido una preparación para el bench test, porque ya Exacto. hoy, antes eran más esporádicas las universidades que lo pedían, pero ya casi todas lo están pidiendo. Exacto. No, y también hay una entrevista también que es parte de ese proceso, una entrevista en la facultad. Creo que todas las universidades hacen algo parecido. Le hacen una entrevista también aparte del bench test. Ujú. Una, Y lo aceptaron, la acceptance del programa llegó en marzo. ¿Y cuándo empezó el programa? el programa del curso de verano empezó en junio, a principios de junio de ese mismo año, Ok. En En junio Puerto le dan Rico. como una introducción, ¿no? Solo a los que llegan nuevos y ya luego Exacto. entran con el tercer año, ¿cierto? Efectivamente. Exactamente, sí. Que empieza Ese en año ahí en septiembre. Puerto Rico aplicaron 450 personas, según nos dijeron, y aceptaron a diez personas de Para que diferentes tengan una idea universidades. de lo competitivo que puede ser entrar a uno de estos programas. Exacto. Es muy importante hacer algo que el doctor Alejandro hizo, se lo dejo como consejo aquí, de valor, y es no, a veces nos sentimos como que podemos elegir, es decir, en la euforia de haber pasado el examen, pensamos, yo quiero aplicar a NYU o a, no sé, la propia UPR, y aplico a una o dos. Hay que aplicar a todas porque la competencia es tan alta que aunque usted tenga y cumpla con todos los requisitos, todos los temas que están aplicando también cumplen con todos los requisitos. Entonces es una cuestión de Exactamente. hacer entrenarse para una buena entrevista, que es algo que también hoy día ya contemplamos dentro del programa, un entrenamiento para Ok. las entrevistas, pero de tener su mente abierta de que usted esos 2 años lo va a hacer en el estado que usted lo acepte, no en el que usted elija. Exactamente. Yo estaba Tener muy la claro con humildad eso. de entender Muy claro, eso. sí. Sí, definitivamente. Definitivamente. Toda mi familia Y está en ese Nueva York. programa duró 2 años, Y ¿verdad? sí, 2 años y el verano, el curso de verano. Pero fueron 2 años justamente, sí. Y como que en qué consiste estando dentro del programa, es como entrar al tercer año de Dental School, en qué se diferencia el programa que usted hizo a la carrera que había tomado aquí en República Dominicana, es más demandante, hay exámenes, hay materias, hay pacientes. Sí, sí, yo diría que más que todo el proceso es más estandarizado. Todo es estándar. Todas las preparaciones clase 2 tienen que tener cierta forma. Tienen que medir tanto. Las preparaciones clase 3 por igual.
Eh, el proceso de integrar al paciente nuevo a la clínica es bien estandarizado. Todo es bien estandarizado y yo entiendo, ahora yo entiendo por qué lo hacen y en verdad es que el sistema aquí, el Es sistema de salud en Estados Unidos es muy estandarizado. Todo es más o menos protocolo. igual. El protocolo, exactamente. Y ¿Sabes? esa es yo creo que la parte que más me tomó tiempo ajustarme, a acostumbrar al sistema. Y lógico, Puerto Rico sigue todas las normas que Estados Unidos porque es un territorio americano. Esa Claro fue que la sí. parte, yo entiendo, más diferente, o sea, que yo diría que es más diferente a lo que yo estaba acostumbrado en República Dominicana. Y me imagino que igual es en los otros países de Latinoamérica. Claro. Es así. El sistema completo es un poco quizá más planificado, se puede decir, Ujú. eh, en ese sentido. Y doctor, cuéntenos un poquito qué vino después, qué lo hizo abrir su práctica en Texas, cómo es su día a día hoy día. Eh, bueno, sí, una vez que me gradué de Puerto Rico, que por cierto, estuve allá cuando el huracán María, Ay, sí. eso es un podcast, eso es una Eso da historia para para otro otro podcast. podcast. Sí, Ay, ahí terminé en el 2018 en Puerto Rico, tomé el examen práctico, el LATEX, y yo estaba claro, en verdad, que quería venir para Texas, porque entendía que había un poquito más de escasez de dentistas y por ende un pool de pacientes más amplio, ¿verdad? Más pacientes, efectivamente. Y pasé el LATEX, saqué la licencia aquí en Texas y, y me mudé para Brownsville, que queda en el Golfo de México. Ahí trabajé para un dentista y su esposa que se habían dado a Puerto Rico unos años antes. Ahí duré más o menos un año y luego me mudé para Houston. ok. Ahí duré 3 años y en un centro de salud sin fines de lucro, un non-for-profit, ahí en la ciudad de Houston. Ahí duré más o menos 3 años y ahí empecé a pensar en abrir mi propia oficina eh, privada porque igual es difícil uno que estén diciéndole a uno todo lo que uno tiene que hacer todo el tiempo y uno sabe seguir directrices de personas que no están en el campo de odontología. Es bien, bien complicado. La Eh, verdad que eso sí que merece sí. otro podcast. Me encantaría iluminar un poquito a los que están empezando el proceso sobre cuáles son esos tipos de trabajos que puede conseguir en Estados Unidos siendo recién graduado, cuáles Sí. son los tipos de contratos que existen, cuáles son las Ujú. modalidades de trabajo que existen. Claro, Podemos hablar un poquito sobre eso más adelante. claro. Y pues abrió su práctica ¿en qué año? Sí, hace 2 años, justamente en el 2022, me mudé para El Paso, Texas, en la parte oeste del estado, colindando con Nuevo México. Aquí la abrí en julio del 2022. Claro, empecé el proceso un año antes, buscar un local, el Se abrió préstamo desde cero, no, no desde compré una cero. práctica, sino que Sí, un no, startup. desde cero, tomar un préstamo con un banco para empezar la construcción, la credencialización con los seguros dentales, el buscar un staff, todo eso me tomó más o menos un año. Y abrimos en julio del 2022 y ya tenemos 2 años y un par de meses abierto y estamos aquí, ¿no? O sea, gracias a Dios nos está yendo bien, estamos bien Y bueno, ocupados. eso me lleva a la pregunta que todos los que están Sí, empezando el proceso quieren saber, ¿valió la pena todo el tiempo, el esfuerzo invertido? Ya claro. al final, después que uno cruza la salida del túnel, ¿no? Después de que ya pasamos por todo este proceso de revalidar, ¿significó realmente lo que usted estaba esperando? Claro, claro que sí, 100%. Cada dolor de cabeza que uno ha pasado, cada trasnocho que uno ha pasado, uno se da cuenta que valió la pena. Tantos sinsabores que uno pasa en el trayecto, porque el que le diga a uno que lo contrario le va a mentir, le está mintiendo. Si No el es camino fácil, fuera fácil, todo el mundo lo hiciera, ¿verdad? exactamente. Pero vale la pena en la parte económica, claro, que no se puede tapar el sol con un dedo. Todos trabajamos por dinero.
claro, eh, y, y asegurar uno su vejez, el asegurar uno el hecho de uno poder tener independencia financiera, quizás poder tranquilidad, viajar, quizás tranquilidad exacto, quizás poder financiera, viajar y ayudar a su familia, ¿verdad? exacto. Eh, vale la pena, 100%, 100%, sin duda alguna, claro que sí. Eso me encanta hacerlo saber porque realmente sí, es un proceso retador. Yo creo que si yo tengo que elegir qué es lo mejor de este curso, es el grupo de apoyo que uno tiene cuando uno entra a un curso donde todos están en el mismo proceso. Exacto, Muchos dentistas recién graduados se frustran porque ellos emprenden este camino solos, sin guía y sin compañía, y ven ya por redes sociales hoy día que están más populares que en ese entonces cuando hablábamos, cuando nos conocimos usted y yo, ven a sus colegas subiendo casos de antes y después, pacientes, trabajos, especialidades que hacen y sienten como que todos los demás están progresando rápidamente y que ellos se empiezan a sentir estancados por lo largo que es el proceso. Y sí, sin embargo, fíjense que merece 100% la pena. Nunca he escuchado, así como expresó el doctor Alejandro Alonso ahora, nunca he escuchado a nadie arrepentirse de haber culminado y no haber tirado la exacto, toalla en este proceso de revalidar su título. Su futuro es muy prometedor en Estados Unidos, en cualquiera de los estados. Es exacto, una carrera muy bien valorada, es una carrera que gana más del averaje en todos los estados y claro que le sí. da cierta estabilidad financiera y también hasta vivir en una comunidad quizá más organizada. ¿Y cuál, Claro. ya para terminar, cuáles son esos consejos o recomendaciones que tú les dejas a esos dentistas latinoamericanos que están recién empezando este proceso hoy día? Ya habiendo atravesado todo el proceso, ¿qué les dices tú a ellos? Bueno, primeramente, unirse a un grupo o a una comunidad de apoyo, quizás como lo que tú propones con tu curso de reválida. Es lo principal. Porque vuelvo y te repito, si no hubiera sido por esto, claro, el formato ha cambiado un poco de cuando yo lo tomé hace casi 10 años, pero el núcleo en sí es lo mismo, ¿verdad? La cuestión es pasar el examen. Correcto. Y no solamente eso, todos los pasos que hay que seguir aparte de eso. Pero ¿qué consejo yo le puedo dar? Perseverar, perseverar, orientarse más que todo y tomar un paso a la vez. Yo recuerdo cuando yo estaba trabajando todavía como higienista, había una doctora que la estimo mucho allá en Nueva York, que había hecho la reválida hace muchos años. Y yo le decía, doctora, yo voy a tomar el examen y me voy a preparar para esto y voy a hacer esto y lo otro. Y me dice, Alejandro, un paso a la vez, un paso a la vez. Toma primeramente, prepárate para el examen. Una vez que lo pases, entonces toma el segundo. Y es Ay, lo que eso le sí quiero es decir importante. un Yo paso a tengo la vez. tanto estudiante que no han empezado a estudiar para el examen y ya están buscando opciones de programa. O sea, ese Exactamente, programa quizás ni exactamente. siquiera exista al momento de que usted va a aplicar. O sea, es muy Exactamente. cambiante. Así estaba yo, así estaba. No, porque yo quiero entrar aquí en NYU, en Colombia, y quiero hacer, Alejandro, un paso a la vez. Prepárate primero, luego pasa el examen, después que lo pases, entonces empieza a recopilar los documentos. Y así lo hice. Tuve que centrarme, pausar y decirme, tienes razón, un paso a la vez. Y ese paso no toma un mes, ni 2 meses, a veces ni un año, ni dos, ni tres, se toma más. Ojalá y no, ¿verdad? Ojalá y puedan hacerlo en un año o menos el proceso. Pero Pero no la, es siempre lineal, como dijimos al principio. no, es es un zigzag, lamentablemente. Ojalá quisiera uno fuera todo derechito, pero sí no es Nosotros fácil. tenemos que Pero hacer nuestra parte, poner de nuestra parte para no retrasar el proceso, para salir bien en todo, disciplina, concentración, exacto. esfuerzo, Y, motivación, y, pero al final y, y siempre está el factor suerte, ¿verdad? sí, siempre sí, pero y algo antes, antes que se me olvide, y no darse por vencido, por lo que te comenté ahorita, Eso, la perseverancia. Yo la te resiliencia. pudiera hacer varias historias de compañeros mucho mayores que yo, que tenían ya práctica establecida en sus países, en Paraguay, en Colombia,
en México, en República Dominicana. Y dejaron todo, ya personas ya llegando cerca de los 50 años en Cuba. Y, y poco a poco hicieron el proceso y no desistieron, no se dieron por vencido, que es la parte que a veces nos toma mucho trabajo. A veces uno se Y vieron desespera los y frutos del sí, y le está proceso. yendo muy bien le está yendo a todo lo que yo conozco. Sí, Pues doctor, yo le quiero agradecer infinitamente por esta participación y aquí ya hemos identificado algunos otros temas que vamos a invitarlo próximamente a tocar porque son de mucho valor para el que está enfrentándose a este proceso ahora, pero de verdad que un orgullo ver a alguien que vi cuando estaba empezando y ya ver dueño de su propia práctica en Estados Unidos, en Texas. Yo no sé si a usted le pasa, ojalá que no, pero muchas veces estamos tan rápido cumpliendo metas y ya cuando vamos a cumplir una ya tenemos la siguiente propuesta y no nos detenemos a agradecer y mirar atrás y ver lo que hemos conseguido. sí, Y yo quiero que usted esté muy consciente de que ha logrado el sueño de cientos de dentistas latinos de tener su propia práctica en Estados Unidos y eso merece pues un gran orgullo y un aplauso interno que usted debería darse todos los días, un pat in the back, ¿verdad? Porque no fue fácil, fue fíjese, desde que usted era higienista, que empezó a considerar esto en Nueva York, hasta que lo logró fue prácticamente una década, ¿no? En todo sí, el sí, proceso de decidir ser dentista, tomar el camino fue, yo quiero felicitarlo aquí públicamente y decirle que es gracias. un role model para muchos dentistas latinos. Sí, muchas gracias, Gina. Y definitivamente de una manera eh, ¿sabe? Honestamente, de lo más profundo de mí, ¿verdad? Te agradezco porque si tú no hubieras tomado la iniciativa en aquel entonces de empezar con ese curso de repaso, de reválida, quizás yo no estuviera aquí hoy, ¿verdad? Porque la realidad es que se toma un primer paso para cada persona empezar una jornada, ¿verdad? Y tú tomaste ese paso de de empezar con el curso, que a lo mejor tú, no sé, si a lo mejor en aquel entonces tú no pensabas que iba a tener ese efecto en algunas personas, pero sí, yo soy uno de ellos y Es lo más conozco de varias otras satisfactorio, personas. yo creo. Es lo Sí, más no, satisfactorio que mi práctica dental, que yo realmente me dedico a estética dental, este proyecto, ver gente como tú que me dice eso, me hace sentir como que cumplí con mi granito de arena claro que sí. en mejorar el futuro de alguna persona, eso me llena el alma. Así Claro que que sí, yo espero, gracias. sí, no, gracias nuevamente y espero que tu curso le ayude a A muchos cientos o más miles dentistas. de dentistas que quisieran trabajar aquí en Estados Unidos como dentista y yo sé que le va a ir muy bien a cualquier persona que emprenda eso, le va a ir bien al final del camino. Que así sea. Bueno, doctor, ahí no le quito tiempo, que sé que ya está a punto de empezar a ver pacientes. Gracias por venir hoy y vamos a estar próximamente hablando muy pronto aquí en el podcast Claro, sobre esos otros temas que vimos. Que claro que tenga sí. buen resto del día, doctor. Gracias Gracias. nuevamente. Cuenta conmigo, cuídate. Bye bye.